Buenas noches. Quería contarle una pequeña anécdota antes de comenzar, que me une a Selva Casal en estos últimos años. En el 2016 me había tocado organizar un congreso en el Centro Cultural de España. Venían de distintas universidades en un congreso sobre Vallejo, pretendía ser muy importante y lo fue. Venían de todas las universidades que se imaginen a Montevideo, al Centro Cultural de España, ¿no? Yo pedí en todos mis talleres y pedí a todos mis amigos, mis conocidos escritores, que durante ese tiempo no podían hacer ni una contratapa. Yo iba a estar totalmente concentrado en esto, ¿no? Yo estaba llegando a Pan de Azúcar en auto para dar un taller y me suena el teléfono. Selva Casal. Atiendo con una voz murmurante en esos últimos años, después de haber tenido sus problemas de salud. Me pide que le haga el prólogo para el libro que estaba por publicar. A ver, es como que, no sé, en ese momento me llama Leonardo Padura, Vargas Llosa, tuve que dejar un poco de lado todo enorme trabajo que estaba haciendo, que eran dificultades miles, todas las que se puedan imaginar, para escribir ese prólogo, ¿no? Intenté hacerlo de la mejor manera posible. Y es un extraño orgullo que la última publicación en vida de Selva Casal lleve ese prólogo, ¿no? Por supuesto, después yo me vengué de Selva. El próximo libro que me tocó publicar a mí, la llamé a Selva, y recuerdo que Virginia, hermana, hija de Selva, me mandaba las fotos de Selva con todos los papeles que tenían impresos sobre la mesa. Y otro orgullo, lo último que publicó en vida Selva fue ese prólogo del libro que me tocó publicar ese año, ¿no? Selva escribe, y lo peor es que sobrevivimos siempre al amor, a la ruina, a la innecesaria sorpresa de la muerte. Avanzo entre despojos y sé que lo terrible es que volveremos a ser felices. Selva, la poesía de Selva no está en el papel impreso, no está en la gramática, no está en la lingüística, no hay que buscarla, la poesía de Selva, en lugares concretos. Porque la poesía de Selva, ella misma en algún poema dice, mi poesía no atiende a la gramática. La poesía de Selva no tiene puntuación, o sea, no hay puntos, no hay mayúscula, no hay minúscula. Es el fluir de la poesía, del sentir. La poesía de Selva, y lo dice en algún momento, está en el aire. Porque Borges lo decía, poesía no es el verso escrito. Poesía es cuando nos conmovemos frente a un paisaje, frente a un niño, frente a... la poesía está compuesta en todos aquellos elementos, en todos aquellos rincones que nos interpretan emocional y afectivamente. O sea, la poesía es el reflejo de nuestra emoción y nuestra afectividad. Y esa emoción y esa afectividad puede verse reflejada en un día que somos felices o en un día que estamos tristes también, porque la poesía se alimenta también y mucho de la tristeza. Y la poesía de Selva se alimentaba mucho de la tristeza porque, como ella decía, había nacido de una muerte. El padre, Julio J. Casal, enorme, referencia fundamental, o sea, editor de la revista Alfar, donde publicaron los nombres principales que se les ocurra, de la generación del 27 y de esas primeras décadas del siglo. Había vuelto, como contó Pablo, por la muerte de su hija. Y el embarazo, según cuenta la Selva también, no estaba previsto. Y de golpe la mamá está embarazada, pero en medio de ese duelo. Cuenta Selva Casal, en mi padre Julio J. Casal, y cito, desde antes que yo naciese, mi padre y yo estábamos confabulados. Me concibió desde una muerte oscura, terrible. Tú naciste porque yo quise que nacieras, me dijo él un día. Era cierto. Mi madre, siempre en la nostalgia de una hija perdida, Pepita, llegó hasta avanzada gravidez sin sospechar nada, sin saber el secreto. Cuando se dio cuenta, ya tarde reaccionó. Había que vivir porque yo estaba ahí empujando. Mi padre y yo habíamos desafiado a los dioses. Eso es casi imposible de tocar. Recuerdo, no recuerdo. Ningún amor fue como su amor. Lo veo niño, hombre, muerto, como el más triste huérfano que jamás conocí. Cierro la cita. Toda la poesía de Selva refleja algo que tiene que ver con la muerte, pero no es
la muerte a la que se puede referir Lorca. Toda la poesía de Lorca está atravesada por la muerte, pero en Selva está la fragilidad de todo. Es ese sentimiento que a veces nos golpea cuando nos ponemos al costadito, y de por sí el contexto desde el cual escribe Selva es su casa, son sus rincones, sus ventanas, su patio, sus hijos, su contexto más inmediato. Porque lamentablemente, y esto es terrible decirlo y leerlo en Selva, todo eso es frágil. O sea, ¿qué queda? Yo creo que fue la gran preocupación que tuvo siempre Selva, ¿no? ¿Qué es lo que queda de esa fragilidad de las cosas? Esta confabulación, esto lo escribí yo, mencionada, exhibe una impronta que cargará la poética de Selva en cada etapa de su trayectoria. Las coordenadas daban un contexto sensible y de altísima mirada intelectual. Era un hogar donde confluían los más importantes pensadores de su tiempo, pero también portaban la herida del fallecimiento de una hermana que no llegó a conocer. La voz poética de Selva Casal tiene en esta génesis el devenir fatal y no dará tregua entre otras muertes que acuden a sus versos. Dirá como en un círculo que no deja de girar, y cito, poema de Selva: no puedo dejar de recordar la niña muerta, la calle que tenía a sus pies. Ahora será difícil enseñarle a leer, visitar abogados de manos polvorientas, convencerla de todo porque sí, son demasiados mansos sus días y el sol se alumbra en sus cosas secretas. Julio J. Casal, padre de Selva, ineludible protagonista de nuestras letras, intelectual, poeta, crítico, vivió en Francia, como dijo Pablo, como diplomático desde 1909 hasta el 2012 y desde 1909 hasta 1912 y desde 1913 residió en La Coruña desempeñando también funciones como cónsul para su país. Permaneció en esta ciudad de Galicia hasta su regreso definitivo a Uruguay en 1926, luego del fallecimiento de su hija. En 1921, y en La Coruña, creó la revista Alfar. Cualquier investigador literario, o sea, tiene como una referencia fundamental. Justamente a ese congreso que le citaba hoy, vino un español, un muchacho español, donde la maestría la iba a conseguir con un trabajo sobre Alfar, la cual lo llevó a incrementar vínculos con escritores españoles que publicaban en ella. En dos cartas de César Vallejo, el peruano menciona al uruguayo y a su publicación. La lista de los colaboradores de Alfar es muy importante e incluye, entre muchos, a Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea y a Gerardo Diego. En nuestra Biblioteca Nacional existen dos cartas escritas por Gerardo Diego a Julio J. Casal. Me acuerdo que este trabajo me lo pidieron, una revista española, que yo hiciera una investigación sobre los vínculos con el Río de la Plata de escritores españoles, ¿no? En nuestra biblioteca, y particularmente Gerardo Diego a Julio J. Casal. La primera recibida el 10 de noviembre de 1924, cuando el uruguayo todavía estaba en España. En esta misiva, el santanderino escribe sobre sus envíos para Alfar, mencionándole un retrato de un pintor cubano. En el número 91, una vez que regresa Julio J. Casal a Uruguay, que nace desde esa muerte, Selva Casal, en el número 91, año 32 de Alfar, 1954-1955, bajo el título La nueva poesía en el Uruguay y junto a otros poetas contemporáneos, Selva, con apenas 20 años, publica el siguiente poema. Y miren que desde el primer poema que asoma Selva ya está la temática de la muerte y la fragilidad de las cosas. Dice Selva en su poema: mira la luna nueva confundida en llanto. Está mi muerte naciendo en tu pecho, de tu presencia silenciosa. Sorpresivamente el barro del jardín ha llegado a mi alma. Trajo tu hálito desnudo y ahora sé de todas las raíces amargas que lloran siglos muertos. Ahora sé de la simiente cálida que lleva los rostros que no veré y de la alegría y los espejos que misteriosamente se abrieron una tarde. Tu diminuto cielo está lloviendo. Vamos en la tarde rosada, miraremos el mundo con tus ojos y sabremos del color de las flores.
Vamos, yo y tu vida, sostenida en mi memoria, será de nuevo la noche de tu muerte y tornarás a ser. En tu voz volveré a crearte. Tú y yo iremos libres por la tarde rosada. Sostendremos en un ladrido vago tu presencia, en mi eco tus pasos. Acunaré en mi corazón tu tibieza. Abrirás las raíces dormidas de tus ojos. No, no te has ido. Lamiendo estás la sombra de mi cuerpo. 20 años, ¿no? Ese primer poema que asoma de Selva. Allí, y de forma muy temprana, ya queda expuesta la voz de Selva Casal con las características esenciales. En su temática, la muerte se posesiona con una identificación dramática, con la resignación de lo humano y con la poesía que rescata. La literatura y el arte, y en especial toda manifestación humana que atienda a la poesía, tiene la particularidad de ir más allá de la cotidianidad para interpretar profundamente lo que de otra manera no podría manifestar ningún lenguaje. La poesía, como decía María Zambrano, no es 2 más 2, 4. No tiene la lógica de la gramática, no tiene la lógica de la sintaxis. La poesía tiene la libertad de buscar, a veces de forma desesperada con las palabras, ese reflejo de la emoción y del sentimiento, ¿no? ¿De qué otra manera hablar del impacto de la muerte entre los que permanecemos? Los dos caminos serían, uno el de la crónica descarnada y el otro el de la poiesis, que transforma la cicatriz en tatuaje. El de la alquimia metafísica. En lo estructural, algunos versos alejandrinos refuerzan momentos, pero el verso libre es la opción que nace y perdurará. La poética de Selva nace para fluir desde un hablar constante, propio y natural. Ya no podemos decir Selva Casal sin pensar en poesía. Julio J. Casal fue reconocido en lo poético por sus aportes para una nueva forma de la poesía en la literatura uruguaya, adherente al ultraísmo y a sus propuestas desde el verso libre, donde se eliminaban los excesos que podrían encontrarse fácilmente en alguna literatura anterior. El control de los adjetivos, la atención al creacionismo de Vicente Huidobro también eran conceptos atendidos por Casal. El ultraísmo tuvo su origen en España y la connivencia del poeta con muchos referentes de la generación del 27 cimentó estas características de su poesía. Si repasamos los numerosos elogios y reconocimientos de la época hacia el poeta uruguayo, captaremos en alguna medida la importancia de su presencia en la cultura uruguaya como estudioso, editor y como poeta. Esta raíz conceptual relacionada con el ultraísmo y el creacionismo explica también en lo estructural algunas características de la poesía de Selva, su visión del yo poético y el cómo del referir metafórico. La presencia de su padre asoma muchas veces en la poesía de Selva Casal. Dice en el poema titulado justamente a mi padre: escúchame, no temas, ya hemos muerto. Ha pasado la verde fragancia de los años, pero mi infancia duerme aún en tu mano. No debí salir de ella. Fue un éxtasis de rondas en la noche. La hace crecer el tiempo y yo era pequeña, entrando por tus dedos en las fugaces venas conducidas en tu sangre hacia los rostros sin formas que murieron para nosotros. Tu mano aún me sostiene, no importa si hemos muerto. Antes, después, las cosas, los ríos de tu amor me han llevado tan lejos, hundida en un recuerdo que solo vive cuando sueño. Me han llevado tan lejos que yo ya soy eterna. Sé que estamos muertos, porque el tiempo no importa. Vuelvo a las palabras de Selva, en mi padre, Julio J. Casal, donde dice: ¿qué podría decir yo de mi padre, un poeta? Casi me tendría que tendría como en el sermón de Buda, que levantar una flor y quedarme en silencio. Recuerdo a John Keats cuando dice: es que el poeta carece de identidad, es la menos poética de todas las criaturas. ¿Qué podría decir yo? Acá solo sucede que existimos, respiramos, casi por eso que hace el riesgo y la casualidad. Casualidad que nos llamemos de determinada manera, seamos hijos de alguien. Es difícil hablar desde el amor porque el amor está rodeado de silencio. El mundo tiene ventanas profundas, rozamos nuestras vidas y nos sabemos padres, hermanos, amantes, pero es tan breve, tan solo, tan incomunicable. Cierro la cita y lo último lo digo yo. El silencio que menciona Selva es el que presiente el escritor, el artista, el poeta.
pero es un silencio alterado por la voz del propio Bathe que perdura en ese intento de decir lo que las palabras no pueden, de explicar la levedad de la vida, pero desde la trascendencia profunda de las cosas. Ocurre que la realidad que nos enseña niega su fugacidad, pero hay otra realidad que nos lleva a un lugar mejor. La poesía siempre nos lleva a un lugar mejor. Aun cuando nos muestre el gesto más dramático de la vida, la poesía siempre nos lleva a un lugar mejor y más sabio. Tal la poesía de Selva Casal, nacida en un excepcional momento de las letras uruguayas, empapada de un drama doméstico y proyectándonos la riqueza de una de las voces poéticas más importantes de nuestra literatura. Muchas gracias.